Hola a todos. Bueno, estoy con uno de los vídeos que más ganas tenía de grabar porque voy a hablar de una de mis autoras favoritas y de una colección que me parece maravillosa. Estoy hablando de Almudena Grandes y su colección de episodios de una guerra interminable. Así que empezamos. Dentro vídeo. Esta colección es muy especial, principalmente por todo lo que tiene detrás, porque con ella Almudena Grandes quiso hacer un homenaje a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Como sabéis, Galdós repasó en sus episodios nacionales, en 46 tomos, toda la historia de España del siglo XIX. Lo que hizo el autor fue coger acontecimientos importantes que ocurrieron a lo largo de esos 100 años y ficcionarlos y novelarlos para que quedaran en sus libros. Y Almudena Grandes ha hecho lo mismo con sus episodios de una guerra interminable, solo que entre el año 39 y 64. El principal objetivo de Almudena con esta colección fue dar voz o visibilizar aquellos acontecimientos o personas que fueron muy destacados durante la guerra civil, pero por pertenecer al bando perdedor nunca fueron escuchadas. Lo hace a través de 5 libros que ya aviso que se pueden leer completamente independientes. De hecho, yo me los leí completamente al revés porque descubrí la colección cuando me regalaron el último de ellos. Y en vez de empezar por el primero, decidí pues ir a la contracorriente. Sí que aparecen a lo largo de los libros ciertas menciones o cameos que no tienen ningún tipo de implicación en la trama, pero sí que hace ilusión reconocer a ciertos personajes que van pasando por algunos libros. Pero aunque se puedan leer de forma independiente, yo ahora los voy a ir hablando uno a uno por orden, por si acaso alguien los quiere leer tal y como los escribió la autora. Entonces voy a empezar por Inés y la alegría. La trama de este libro se centra en un acontecimiento ocurrido en 1944, acabada ya la guerra, cuando un levantamiento popular contra la dictadura de Franco intentó invadir el Valle de Arán para iniciar una reconquista. Para narrar estos hechos, Almudena Grandes coloca como protagonista a Inés, una chica que tiene que huir de Madrid por colaborar con el bando republicano y que acaba colaborando y siendo una pieza clave para este intento de invasión del Valle de Arán. La importancia de contar esta historia, según explicó la propia autora, es que ni la dictadura franquista ni el Partido Comunista, en nombre de quien luchaba esta gente, quiso hacerse eco de estos hechos. Silenciaron totalmente lo ocurrido en el Valle de Arán. Paso ahora a hablaros del segundo libro de la colección, que es además mi favorito. Tengo muchas dudas cuando digo mi favorito en esta colección porque la verdad es que todos me gustan y hay 2 o 3 además que sobresalen un poco más, pero es que este es especial. Se llama El lector de Julio Verne y yo creo que llega más al corazón que otros porque está protagonizado por un niño. A través de los ojos del protagonista lo que nos quiere mostrar Almudena Grandes es lo que ocurrió en muchos pueblos de España a partir o durante los años 40. Y es que muchos de ellos siguieron viviendo con las jerarquías, el miedo, las relaciones que se mantuvieron durante la guerra civil, es decir, vivían como si la guerra aún no hubiera terminado. En este caso, la trama se centra en un pueblo de la Sierra de Jaén que se llama Fuentesanta de Martos y es en el año 47, lo centra ahí, pero ella misma explica en el libro que esto pues se podía trasladar a otros muchos puntos de España. Lo especial de este libro es pues, el propio protagonista, vemos cómo se va enterando de las cosas con la inocencia de un niño y cómo en sus ojos no hay diferencias entre unos vecinos y otros, solo ve cómo los mayores se tratan con diferencias y bueno, pues para mí es uno de los libros más especiales de esta colección. Pero si hay otro que me ha gustado muchísimo, muchísimo, son Las 3 bodas de Manolita. También es un libro especial y creo que los que lo leáis tenéis que tener paciencia, porque sí que es cierto que empieza de una forma más tediosa de lo normal y parece que no va a tener mucha trama o que no va a ir más allá, que va a ser un poco aburrido, pero es el típico libro que cuando lo acabas piensas, menos mal que seguí leyéndolo y se te queda un sabor de boca tan bonito al final del libro que no recuerdas que el principio quizás ha sido un poco más aburrido. En este libro se visibiliza cómo continuó la vida de aquellas personas del bando perdedor justo después de terminar la guerra civil, en este caso en Madrid. La protagonista Manolita pues se ha quedado sola con un padre en la prisión, un hermano prófugo de la justicia e intenta sacar adelante a su familia y ayudar a su hermano. Acaba colaborando con un grupo que quiere imprimir propaganda comunista y formando parte para esa ayuda de las muchas mujeres que acudían a la cárcel de Porlier
para visitar a sus maridos o familiares. Entonces se sobornaba a los guardias para obtener unos bises a bises que se llamaban entonces bodas, de ahí el título del libro, y podemos ver cómo Manolita ayuda en la clandestinidad a pues sacar adelante a muchos amigos de su hermano y en general de su vecindario. En este libro también podemos ver cómo era la vida de los homosexuales después de la guerra con el inicio de la dictadura o cómo a muchas familias pobres se les obligaba a enviar a sus hijas a escuelas en las que aprendían a servir a la gente de una clase más alta y cómo eran esas escuelas en las que no lo pasaban nada bien. Voy a hablar ahora del cuarto libro, que es Los pacientes del Dr. García, y que es diferente a lo que hemos visto hasta ahora, porque no habla de un acontecimiento concreto, habla de una situación que vivió mucha gente entre los años 30 y la transición española, y que son esas personas que tuvieron que huir del país y vivir en el exilio. Con este libro, Almudena nos quiere mostrar los lazos que se tejen en la clandestinidad y también las tramas de espionaje que se crearon pues, para sobrevivir o para intentar cambiar la situación del país. El protagonista es el doctor García, que cura a pacientes que le envían pues, esas tramas de espionaje o esas personas en el exilio, y podemos ir conociendo historias reales. Es en este libro donde quizá hay más personajes reales que sí existieron de los que hay en el resto de novelas. A mí esto me gusta mucho porque luego si hay algún personaje que me interesa o que me llega, lo intento buscar por otros lados, investigar sobre ellos. Pero el libro en sí es una maravilla, es de los que más fácil me ha resultado leer, y además también la diferencia con los demás viene por esa tensión que tienes al leerlo. No es un libro tan novela histórica, sino también tiene una parte muy thriller, en el sentido de que siempre, o sea, vives con los personajes esa clandestinidad, ese exilio, esa situación de poder ser pillados en cualquier momento, y creo que es muy emocionante leerlo. Y la colección se termina con La madre de Frankenstein, una novela que ha tenido muchísimo éxito y que también es un poco diferente al resto de la colección, porque se centra también en un solo personaje. En este caso es el de Aurora Carballeira, que además es de Ferrol, como yo, y que fue una mujer que fue conocida en su época por matar a su hija, a la que quería educar en la forma en la que ella creía que una mujer debía de ser en esa época. Estamos hablando de los años 50, y tras matar a su hija fue ingresada en el manicomio de Cienpozuelos. A partir de este libro, Almudena Grandes hace una valoración o muestra cómo era la psiquiatría entonces. Hoy en día, que hablamos tanto de la salud mental, es como muy impactante ver cómo era en la época, cómo eran tratados los pacientes mentales en esa época. El contexto es los años 50, que fue una de las décadas en las que hubo mayor represión en España. Después de la posguerra, en los años 50 la dictadura era súper dura, y también podemos ver cómo vivía la gente en esa época y las situaciones difíciles en las que se encontraba en el día a día. Y aquí termina mi repaso a esta colección tan maravillosa que yo adoro y que recomendaría que leyera a todo el mundo. No solo por el valor literario que tiene, porque Almudena es una de las mejores escritoras que hemos tenido en la historia, sino también por el valor histórico que tiene. Son muchos los acontecimientos que podemos leer en sus libros que, como he dicho antes, pues no han sido nunca contados. Personas que participaron en la historia de nuestro país que no se conocen y que también tuvieron su gran importancia, y bueno, y porque son unos libros maravillosos al fin y al cabo. Y nada, que os espero en el próximo vídeo.